Bienvenidos al primer episodio de Fiebre de Viernes por la Noche. En este programa me gustaría compartir con ustedes una serie de juegos que formaron una parte importante de mi experiencia como jugador. Puede que sean juegos desconocidos o que ya conozcan. Lo importante es responder a una simple pregunta: ¿son estos juegos tan buenos como yo los recuerdo? Sin más preámbulos, les presento el juego de esta noche: Legend of Kage para NES y Famicom. De la mano de la legendaria empresa Taito, este juego representa uno de los más tempranos ejemplos de acción ninja que pudimos tener en videojuegos. Como muchos de ustedes, tuve la gracia de conocerlo en los cartuchos piratas multijuegos. Eran bastante comunes en Latinoamérica, dada la pobre distribución de Nintendo en esa época. En 1985, Taito golpea el mercado japonés con Legend of Kage. Gracias a una cuidada dirección gráfica y musical, épico era la única palabra para describirlo en aquel entonces. Su innovador control permitía acrobacias dignas de los filmes de artes marciales muy populares en aquella época. Con una dificultad alta y un diseño de juego trepidante, podemos denominar a Legend of Kage todo un monumento del género de acción ninja. Gracias a su éxito, el juego fue llevado a computadoras personales y consolas. En esta ocasión, estamos frente a la versión más popular para la consola de 8 bits de Nintendo. El arte del juego está fuertemente influenciado por el manga. Como podemos apreciar, el resultado fue sumamente vistoso. Por desgracia, el paso del tiempo hizo estragos en esta copia americana. Para sustituir la etiqueta, preferí el arte japonés debido a que me parece de mayor calidad que el que recibimos de este lado del charco. El juego nos pone en la piel de Kage, un ninja de clan Iga que debe rescatar a la princesa Kiri de las manos del malévolo Toshiro Yukigusa, un malévolo tirano, experto en la magia negra y en el arte de la espada. Son muchos los buenos recuerdos que tengo de este juego, pero la nostalgia podría estarme dando una mala pasada. Para salir de dudas, vamos a matar fiebre y darnos cuenta si Legend of Kage pasa la prueba del tiempo. En 1985, pocas o ninguna consola podía reproducir la experiencia de Arcadia al 100%. Por fortuna, Taito supo comprender muy bien las limitaciones técnicas de la NES, agregando una serie de contenidos que al final lograrían que esta versión sea la mejor de todas. El control del juego fue ligeramente mejorado con respecto a la Arcadia, aunque los saltos siguen siendo un arte que toma tiempo dominar. Como buen ninja, cuentas con tus infaltables shuriken, así como las espadas Kodachi, las cuales además de atacar, fungen como defensa contra espadazos y proyectiles enemigos. De cierta manera, esto aumentará mucho la emoción que el juego transmite, aunque requerirá un determinado nivel de reflejos, ya que si no lo notaste, la dificultad del juego es sumamente retadora. Por primera vez, contamos con power-ups que nos ayudarán a nivelar la ya de por sí muy alta dificultad del juego. Contamos con la armadura verde, la cual además de protegernos, aumenta el ataque. Su segunda fase de color amarillo aumenta la velocidad. También contamos con los power-ups que nos proporcionan los Egaos. ¿Qué carajo es un Egao? No lo sé. Los Egaos son esas sonrientes cabezas decapitadas que flotan por el nivel. Si tienes la suerte de tomar uno, podrás recibir el poder de invencibilidad, lanzamiento masivo de shurikens, 10.000 puntos y en ocasiones una vida. Finalmente, contamos con un poderoso ninjutsu que acabará con todos los enemigos en pantalla. Y si padeces de epilepsia fotosensible, tú eres el que podría acabar muerto. Un buen juego de ninjas no está completo sin sus enemigos. Los de este juego te sorprenderán gracias a su elevada inteligencia artificial e impredecibles movimientos. Los ninjas azules y rojos te atacarán sin piedad con shurikens, espadazos y bombas. Por desgracia, estas últimas no se pueden bloquear. Los monjes, con su poderosa magia y efectiva defensa, lograrán acorralarte en más de una ocasión. Un cambio con respecto a la Arcadia es que ahora pueden lanzar sus llamas, el cual los convierte en enemigos todavía más poderosos. No podemos dejar de lado los jefes, los cuales no te darán problemas a pesar de su vistoso diseño. Para poder ver el final de la versión de Arcadia, era necesario terminar el nivel de verano y el nivel de otoño. En la versión de NES es necesario, además de esto, terminar el nivel de invierno, lo cual da para un total de 15 niveles. El departamento de sonido es un aspecto bastante curioso, ya que las melodías, por un lado, son de gran calidad y retratan muy bien el Japón oriental.
como defecto les vería que en ocasiones son un poco agudas. Al final es como un gusto adquirido. ¿Te gusta la música de árbol de Navidad? La música de este juego te va a encantar. Legend of Kage es un juego de virtudes y defectos. Por un lado tenemos una muy alta dificultad y una sencillez típica de los juegos de arcade de la época. Por otro lado, es un trepidante juego de acción con una ambientación sumamente lograda que no dudaría en recomendarte. Puedes adquirirlo para NES o Famicom a un precio sumamente accesible. En caso de no contar con uno de estos dos sistemas, está disponible en la consola virtual de Nintendo. Si quisieras el port de arcade directo, está en Taito Legends para PlayStation 2. Nos vemos el próximo viernes. Yo me voy a matar fiebre con este juego legendario.